A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a este Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. Génesis Rodríguez está en la producción y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos este compacto informativo destacando que este jueves trabajadores de Fe y Alegría denunciaron mediante la red social Twitter que más del 73% de los empleados aún no cobran la quincena que ahora sería pagada por el Sistema Patria. Respetemos el convenio, es la petición de Fe y Alegría. El gremio de docentes ha protestado los últimos días ante la migración de pagos mediante el sistema implementado por el chavismo, manifestando su rechazo y pidiendo que suspendan la medida. Además del rechazo mediante la plataforma de la tolda roja, los docentes también piden salarios dignos. En este sentido, Néstor Figueroa, subdirector de Ciudadanía Pastoral de Fe y Alegría, hizo referencia a los bajos salarios que perciben los docentes de esta institución y afirmó que son vergonzosos. Hemos sido duramente golpeados y ante una medida que no entendemos, que no comprendemos, además unilateral, sin consulta, no dialogada, que un día antes del pago, pues sabemos que a nuestros afiliados, pues a nuestro personal que nos cancela los días 10 y 25 de cada mes, y un día antes es notificada a la presidencia de ABET que simplemente pues nuestra nómina de pago pasa migra al sistema Patria. Bueno, eso por supuesto dejó sin aliento a la propia presidenta, lo pasó en comunicado a todos sus afiliados, a todas las asociaciones que nos agremian, y bueno, por supuesto reina la incertidumbre, y ante lo que se veía venir como un desastre, pues ha ocurrido pues a 8 días de esta decisión unilateral. Bueno, en la medida es que el 70% de nuestro personal todavía no ha recibido su primera quincena del mes de marzo. Eso nos tiene muy angustiados y bueno, hemos buscado la manera en nuestros presidentes de la asociación y de Fe y Alegría y de la Conver y de la APET, de conversar y dialogar pues obviamente pues con el ministerio, con el ministro de Estudi, con su directora de Recursos Humanos, con las autoridades que nos llevan la rectoría de la educación en el país. Y bueno, después de varios intentos, finalmente fueron atendidos el día martes 16. Y bueno, ante los planteamientos gruesos que expresaron, bueno, el ministro respondió que era una responsabilidad de la presidencia y de la vicepresidencia de la República. Pasamos a otras noticias. Una sentencia de más de 100 años de cárcel podría recibir a Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, por los cargos que se le imputan en Estados Unidos de finalmente aprobarse su extradición a ese país. Así lo afirmó su defensa Baltasar Garzón. Según los cargos iniciales, diría más de 100 años de cárcel. Es verdad que después dijeron que se ha resumido todo en una condena de 20 años, pero eso no lo ha dicho la autoridad judicial competente, sino el Departamento de Estado, dijo el abogado español en una entrevista con la periodista Patricia Janiot. En este sentido, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, afirmó que a pesar de que se ha politizado el caso de Saab, eso está ayudando a Cabo Verde a que surjan nuevas investigaciones en su contra. Se ha politizado tanto el tema por parte de las autoridades del régimen que evidentemente lo que tú señalas también tiene implicaciones políticas. Y no solamente el gobierno de Biden, al igual que el de Trump en el pasado, como también la comunidad internacional, siguen de cerca este tema que debería ser meramente judicial, pero que lo han politizado. Han tratado de generar, como tú decías en la parte inicial, toda una serie de trampas jurídicas, como por ejemplo designar una especie de embajador itinerante
que tendría una inmunidad diplomática que no aparece en los textos de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, han tratado de introducir el tema de Saab como embajador ante la Comunidad Económica Africana, como si nosotros fuéramos un país africano. Y entonces en base a eso recurrieron a un tribunal que es meramente económico, que se opone a la extradición de Saab, que es una politización del esquema judicial, aparte de los millones de dólares que se está gastando para evitar políticamente que él sea procesado judicialmente. Esto lo que ha llevado a, yo diría, 3 reflexiones. Uno, la firmeza de las instituciones en Cabo Verde. A pesar de las presiones internacionales, las presiones de los aliados de Maduro, las presiones de la comunidad regional africana, a pesar de todos los embates, las marchas, las conferencias en la misma Venezuela, toda una serie de manifestaciones dirigidas para politizar el caso, Cabo Verde ha llevado su proceso desde el punto de vista jurídico de una manera muy, muy positiva. El también ex viceministro de Relaciones Exteriores, Milos Alcalay, aseguró que más temprano que tarde, Alex Saab será extraditado a Estados Unidos y su juicio será tanto judicial como político, debido a todas las apelaciones que ha impuesto su defensa para tratar de frenar su traslado a esa nación norteamericana. En la medida en que la defensa, el tratar de evitar a toda costa de que el señor Saab sea extraditado, utilizando todos los mecanismos políticos, manifestaciones, presiones internacionales, insultos hacia los jueces, corrupción, tratando de llevar la corrupción al sistema jurídico de Cabo Verde, todo ese elemento ya comienza a entrar en una etapa más política. Y ciertamente, por supuesto, llevará su parte judicial en los términos jurídicos, pero irán apareciendo razones políticas en torno al caso de Saab. De manera que mientras más se politice, peor es para Saab a la larga. A corto plazo pareciera que está Saab triunfando, que no lo llevaron a Florida, que no se hizo el traslado, pero a la larga el hecho de politizarlo, cuando comienzan a aparecer toda una serie de hechos que, tal como decía el diputado Paparoni, existen, y que le ha dado también tiempo a que recaben todas esas informaciones, porque el tiempo no solamente corre a favor de tratar de eliminar la extradición, sino que corre también en recoger toda una serie de elementos que lo condenan. Hubo más reacciones. La diputada a la Asamblea Nacional en el exilio, Mariela Magallanes, expresó su satisfacción ante la pronta extradición de Saab, ya que asegura que las investigaciones que realizó la Asamblea Nacional ante la corrupción alimenticia ayudaron a la captura del presunto testaferro de Nicolás Maduro. Uno de los hombres más peligrosos que ha tenido el país ha sido prácticamente responsable de pagar sobornos con todo el dinero de los venezolanos, y que hoy cada venezolano que está muriendo de hambre y que está escapando es víctima de lo que ellos han hecho, un entramado criminal que tiene, por supuesto, tentáculos internacionales. Tan es así que su defensa cuesta $170 millones precisamente para evitar que se llegara a la extradición. Y estamos a un paso de ello. Eso va a servir, por supuesto, a que todo lo que tiene que ver con lo que él diga y pueda colaborar va a seguir permitiendo a nosotros en el trabajo como diputados en el exilio, como servicios exteriores, seguir dando argumentos de lo que significa uno de los entramados de corrupción más grandes y que son muy perversos, que han generado en la vida y en la huida de los venezolanos a través de lo que el régimen de Nicolás Maduro ha sido capaz de hacer. Entre tanto, el periodista especializado en criminalística, Javier Ignacio Mallorca, destacó que esta decisión de extradición de Saab era de esperarse, debido a todas las investigaciones y pruebas que tiene Cabo Verde. Efectivamente, el Tribunal Supremo de Cabo Verde ha ratificado las sentencias previas en cuanto a la decisión de enviar al comerciante colombiano Alex Saab a Estados Unidos, específicamente al estado de Florida, donde va a ser procesado, donde tiene un juicio pendiente por lavado de dinero. Hay varias cosas interesantes acá, sin embargo, ¿no? En primer lugar,
Te habla, además tuvo la oportunidad de leer la sentencia del Tribunal Supremo de Cabo Verde. La sentencia fue dada a conocer ayer, aunque fue emitida antier. Y hay varios aspectos muy interesantes allí. En primer lugar, el Estado caboverdiano manifiesta a través de esa sentencia que aunque varios argumentos esgrimidos por la defensa podían tener una validez formal, lo que estaba en el fondo de este asunto era concretar, manifestar, dar pruebas tangibles de la voluntad política del gobierno de Cabo Verde en cuanto a cooperar en la lucha contra el crimen organizado internacional. Esto está claramente expresado en varios pasajes de la sentencia, pero hay uno que me llamó mucho la atención. Tiene que ver con la evaluación del argumento esgrimido por la defensa en cuanto a la notificación roja de Interpol que habría servido como sustento inicial para detener al empresario colombiano. Pasamos a la materia de salud. El régimen de Maduro confirmó que se detectaron en las últimas 24 horas 549 nuevos casos para COVID-19, todos de transmisión comunitaria y 8 fallecidos. Caracas tiene el número de pacientes activos más alto. Le sigue Miranda y La Guaira, por eso están bajo una flexibilización especial, indicó la vicepresidenta de Administración de Maduro, Delcy Rodríguez. Con estos nuevos datos, el país reporta un total de 147.577 casos, 1.459 fallecidos y 138.841 pacientes recuperados. Por su parte, el médico infectólogo Julio Castro afirmó que Venezuela está en el momento de muy alta transmisión y afirma que es causa del relajamiento que hubo en Navidades y Carnavales. Asimismo, Castro se refirió a las vacunas y aseguró que todas son seguras, siempre y cuando estén certificadas. Vamos a bajarle 2 al tema de los efectos secundarios. Que en mi opinión se obedece, como en el resto de los países, al relajamiento de las medidas, fundamentalmente de Navidad y Carnavales, y eso trajo a lo que tenemos aquí. Yo no creo que el impacto actual se deba a la variante brasilera, porque hasta ahora, según las informaciones de quienes hacen esas detecciones, se han detectado 56 personas con variantes, y eso no explica la alta tasa de transmisión que tenemos en el área metropolitana de Caracas y en el occidente del país. Entonces, creo que esto básicamente es la consecuencia de un carnaval con un país medio normal, y bueno, es lo que tenemos hasta ahora. Entre tanto, la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre un alza de casos de COVID-19 en la mitad de los países de las Américas e instó a Brasil a tomar medidas tras las cifras récord de infecciones y muertes. Hoy estamos viendo que el virus acelera en aproximadamente la mitad de los países de nuestra región, según en rueda de prensa la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Brasil, el segundo país del mundo con más muertos por COVID-19 después de Estados Unidos, registra actualmente el mayor número de nuevos contagios en las Américas. El martes se reportó además un pico de 2.841 fallecidos en 24 horas. En otras informaciones tenemos que el presidente interino Juan Guaidó sostuvo un encuentro con el grupo de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, para unir esfuerzos y auxiliar con urgencia a la población más vulnerable de nuestro país. En esta reunión estuvieron presentes el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, el exjefe del gobierno español, José María Aznar, y el exministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Asdrúbal Aguiar. En principio, Juan Guaidó expuso la crítica situación generada por la crisis humanitaria y los efectos devastadores que está teniendo la pandemia del coronavirus en el país. Por su parte, el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados, David Smolansky, advirtió que para finales de este año la cifra de migrantes venezolanos puede llegar hasta los 7 millones. Smolansky aseguró durante su intervención ante el Consejo Permanente de la OEA que hasta la fecha han salido del país 5.5 millones de venezolanos huyendo de la crisis y las políticas empleadas por el régimen de Maduro. Aproximadamente 1 millón de migrantes y refugiados que tendrán documentación por primera vez. Nos complace
que una propuesta del grupo de trabajo para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región haya sido implementado por el gobierno de Colombia. Precisamente en Medellín, durante la Asamblea General en 2019, presentamos el primero de 10 informes y documentos que hemos elaborado, donde planteamos la necesidad de crear mecanismos de protección para los desterrados venezolanos a través del otorgamiento de una documentación que no solo identifique a los migrantes y refugiados, sino también que sirva de vehículo para verdaderamente integrarse a las sociedades receptoras. El Estatuto Temporal de Protección, así como el TPS para los venezolanos recientemente anunciado por el gobierno de Estados Unidos, y la implementación de la Declaración de Cartagena por parte del gobierno de Brasil, deben servir para profundizar los esfuerzos en crear las bases para un consenso en la región, en cómo tratar de atender a los migrantes y refugiados venezolanos. Hemos proyectado que para finales de 2021 podría haber 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, convirtiendo esta crisis en la más grande del mundo, superando a la de Siria. Más allá de las frías cifras, hay que recordar siempre que quienes huyen son niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres que han dejado de comer por días o son víctimas sistemáticas de violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Todas estas determinantes de migración forzosa las hemos podido corroborar desde el grupo de trabajo, después de recabar más de 600 testimonios de migrantes y refugiados venezolanos en toda la... En materia económica, el Ministerio para el Comercio Nacional del régimen de Nicolás Maduro planifica estrategias de verificación para la concertación de precios, principalmente en los sectores de alimentación y farmacia, donde anunció monitoreo y fiscalizaciones constantes. La ministra de esta cartera, Eneida Laya, indicó que la concertación o ajustes de precios promoverá la defensa de los derechos socioeconómicos de la población, sobre todo en tiempos de pandemia y ante los efectos del criminal bloqueo, en referencia a las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Laya dijo, tras un encuentro de trabajo con funcionarios nacionales y regionales, en el que se abordó la concertación, que esta estrategia pretende continuar el plan de acción de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela, SUNDE, en defensa del pueblo. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional, la Agencia del Medicamento Europea, EMA, mantiene su apoyo a la vacuna de AstraZeneca y Oxford. En este sentido, Emer Cook, directora ejecutiva de la EMA, aseguró que siguen firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención de COVID-19, con el riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan el riesgo de estos efectos secundarios. Recordemos que unos 15 países, entre ellos España, Alemania, Francia e Italia, han suspendido el uso de la vacuna AstraZeneca como medida de precaución tras reportes de problemas sanguíneos detectados en personas vacunadas, como dificultad para coagular o la formación de coágulos sanguíneos o trombosis. Más detalles con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. El veredicto de la EMA suscita, en efecto, gran expectativa en Europa en medio de la crisis sanitaria y de una escasez de vacunas contra la COVID generada justamente por los retrasos en las entregas de AstraZeneca. Recordemos que la Agencia Europea del Medicamento había dado luz verde en enero a esta vacuna desarrollada por el laboratorio sueco-británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford, pero desde entonces 15 países han suspendido la administración de esta fórmula en virtud de la aparición de casos de coágulos de sangre en personas vacunadas con AstraZeneca. Hoy la Agencia Europea del Medicamento podría alinearse con la Organización Mundial de la Salud, que ayer recomendó que se siga utilizando AstraZeneca, considerando que los beneficios son mayores que los riesgos. Todo esto ha generado gran desconfianza en la vacuna, dudas que han tratado de disipar algunos líderes políticos como el primer ministro francés Jean Castex o Boris Johnson, quienes han propuesto vacunarse para dar el ejemplo. Por su parte, algunos expertos relativizan el riesgo de esta vacuna con cifras en mano. Hasta ahora se han registrado 5 muertes sospechosas y unos 70 casos de trombosis o embolias en Europa y Reino Unido tras 17 millones de dosis administradas de AstraZeneca. En materia deportiva,
el bateador venezolano José Altuve empezó a responder con el madero este miércoles en un encuentro donde los Astros de Houston y los Cardenales de San Luis empataron a 4 carreras. Altuve despachó su primer cuadrangular de los entrenamientos primaverales del béisbol de Grandes Ligas en una jornada casi perfecta, donde terminó bateando de 3-2. El vuelacerca del venezolano llegó en la parte baja del quinto episodio para igualar la pizarra a 2 carreras. Hasta aquí este resumen informativo de Informe RCR. Hasta pronto. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.